1947. Año en el que Alexander Goncharenko y Anastasia Kavalevska tomaron una decisión que cambiaría para siempre su destino. Emprendían un largo viaje con la esperanza de dejar atrás la angustia y el dolor que les tocó vivir. En el viejo continente europeo, quedaron atrás todos los recuerdos de todos los horrores vividos de la Segunda Guerra Mundial, hechos que marcaron profundamente sus corazones y el de sus 5 hijos. Bueno, primero, el lugar de nacimiento de mi papá es Ucrania. Ucrania y de mi mamá también. Yo tengo entendido de que ellos nacieron en un lugar de Ucrania que es muy famoso por los pantanos. Y el lugar de nacimiento de mis abuelos, nunca supe de dónde son ellos. No sé si eran rusos, ucranianos, si eran polacos, si eran checoslovacos. Nunca supe el origen de ellos. Los hermanos de mi papá, no me acuerdo el nombre, eran guerrilleros, partisanes se llaman en ruso. Mi papá, que era un niño, ellos le llevaban comida a los partisanes en el bosque. ¿Ves? Y el gobierno zarista descubrió eso, lo siguió, averiguó dónde estaban los partisanos. Y cuando llegaron a llevar la comida, pues lo consiguieron a todititicos muertos, a balazo. Era tan profundo el sentimiento comunista que los hijos, los papás que eran anticomunistas, lo denunciaban y lo mandaban a Siberia. Los hijos denunciaban a los padres y los padres a los hijos. Una vez papá le manda una carta a su hermano y recibe la respuesta que no le van a mandar más cartas porque le pueden desmejorar la situación en que él se encuentra allá. Y entonces, bueno, y eso es lo único que supe, fue que mi papá más nunca le mandó ninguna carta ni tampoco recibió carta y quedó completamente incomunicado. La larga travesía se inicia alrededor de los años 1943 o 1944, cuando se vieron forzados a dejar sus tierras para huir del régimen comunista y la convulsionada guerra que imperaba en las regiones cercanas. Errantes, en caravanas junto a desplazados, se unieron recorriendo Polonia rumbo a Alemania, huyendo de la devastación, vagando por campos y ciudades, viviendo milagrosamente al acecho de la muerte que los perseguía pero que no se atrevió a alcanzarlos. Podría ser por las plegarias de Anastasia. Yo nací ya cuando comenzó el éxodo de la Segunda Guerra Mundial, en el año 41. Una vez estábamos hospitalizados los dos, porque a papá le dieron un tiro en el tobillo. Y en el transcurso de éxodo, parece que una bala pegó y una astilla a mí me dio en la frente y estuvimos hospitalizados. Ese es el recuerdo. El tiempo ha borrado de sus recuerdos las vivencias de los primeros años de su vida en su terruño, quedándoles vagas imágenes entremezcladas entre realidad y fantasía, lamentándose con desesperanza volver a encontrarse con su pasado familiar, de aquellos lugares fríos e inhóspitos, en el que nacieron sus abuelos, sus tíos, sus vecinos y amigos, sus ciudades y sus pueblos. En su interior se preguntan, ¿dónde termina la realidad y comienza la fantasía? ¿Nacidos en Bielorrusia o en Ucrania? ¿Será en Minsk o en Pinsk? Luego del nacimiento de Román en Białystok, Polonia, la familia Goncharenko continuó su travesía hacia Alemania, donde fueron confinados por los nazis en campos de concentración hasta la llegada de los aliados. Ya libres, deambularon por ciudades, no se sabe cuáles. Fueron testigos presenciales de la destrucción de una ciudad. Pudiera ser en Bamberg, Hamburgo o Dresden, a pocos meses de la rendición de los nazis. En esos días, las sirenas sonaban dando aviso para correr hacia los refugios. Me acuerdo del sonido de los aviones, tiraban bombas, todo el mundo corriendo. Y me acuerdo que algunos también aviones caían. Recuerdo una vez que mamá me contó que cayó, estaban bombardeando y ella estaba en
una ruina, y esa misma ruina la bombardearon, y ella con su cuerpo nos atrapó a todos hacia abajo, nos puso abajo, y todo se cayó menos la esquina donde mamá estaba. Para 1945 ya se había formado una organización mundial encargada de brindar ayuda a los refugiados dispersos por toda Europa. Pero al concluir la guerra, esta organización denominada Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, la UNRWA, profundizó más su trabajo creando campos de refugiados que brindaron asistencia a las personas desplazadas. En uno de estos campos, alrededor de 2 años, la familia Goncharenko recibió la asistencia integral para superar sus traumas vividos, mientras que la Organización Internacional para los Refugiados, OIR, buscaba alternativas para reasentar a las personas apátridas en el exterior. Para poder nosotros salir de Rusia, teníamos que pertenecer a un bando ucraniano, o sea, todo lo que era de nacionalidad rusa no podían salir de Rusia, pero los que tenían la nacionalidad europea, cualquiera que sea el país, sí podían salir de Rusia. Y papá, como renunció a su cuestión de ruso, él dijo que era ucraniano. Estuvimos en Láger. Láger quiere decir donde vivían aparte, en puro ucranianos, escuela ucraniana y todo ucraniano. El nombre de mis padres, él se llamaba Alexander Goncharov. El nombre de mi madre, ella se llamaba Anastasia Kavalevska. Mamá Anastasia, pero el diminutivo Nastia. Nastia es el diminutivo de Anastasia. Así papá Alexander, Alosha, papá Goncharov y mamá Kavalevska. Entonces mis padres tuvieron que, el papá mío tuvo que cambiar el apellido y agregarle la partícula enco para que cuando hicieran el pasaporte colectivo pues aparecieran que no son rusos, sino que son europeos. Bueno, entonces el apellido original de nosotros es Goncherov. Le agregaron la partícula enco, entonces quedamos con el apellido de Goncharenko. La UNRWA organizaba la repatriación de todos los que deseaban y podían volver a su país de origen. Luego de terminar la guerra, fue llamada a asistir a las autoridades militares para repatriar a más de 6 millones de personas. Desde Frankfurt, zona administrada por los Estados Unidos, el 22 de octubre de 1947 les fue otorgada la documentación por medio de un pasaporte colectivo, suscrita por el jefe de la repatriación, con el visto bueno de las autoridades venezolanas, por cuanto el lugar de destino era Venezuela. Según ese único documento oficial existente, la última ciudad donde vivieron en Alemania de la posguerra fue Bamberg. Ya bajo la protección de la UNRWA, la familia Goncharenko, junto con yugoslavos, ucranianos, polacos, húngaros, lituanos, griegos, rumanos, austríacos, búlgaros, etonianos y checoslovacos, que no querían o no podían ser repatriados, fueron embarcados en noviembre de 1947 en el buque general S.D. Sturgis de la Armada estadounidense, rumbo a su nuevo hogar, Venezuela. El día 12 de diciembre de ese mismo año, cerca de las 5 de la tarde, arribaron a Puerto Cabello, pero fue al día siguiente que lograron desembarcar en tierra firme. Conducidos por buses por carretera, llegaron hasta el Centro de Recepción de Inmigrantes, El Trompillo, una antigua hacienda del general Juan Vicente Gómez que quedaba cerca de Huigüe, estado Carabobo. Allí se construyeron barracas con planchas de hierro galvanizado, donde alojaban en cada una de ellas hasta 8 personas. Familia, estoy aquí en El Trompillo, en una de las barracas. Según me comentaron, hay diferentes barracas en diferentes sectores. Ahorita tiene otro nombre, pero para aquella época seguía siendo El Trompillo porque pertenecía a la misma hacienda. Entonces, la que queda precisamente en El Trompillo es esta. Esta está habitada ahorita, pero todavía mantiene las ventanas. Lo que le cambiaron fue el vidrio, pero la estructura metálica
este hecho. Este centro fue acondicionado para albergar a los migrantes por un corto tiempo, hasta que lograran adaptarse y dispersarse libremente por el territorio nacional. Los baños eran comunitarios, bien mantenidos y funcionales. Habían oficinas de identificación, colocaciones, asistencia social y médica, estadísticas, comedor, un hospital, una escuela y un jardín de infancia. A la semana siguiente de su llegada, recibieron sus cédulas de identidad de extranjero, en condición ya de residentes. A cada familia me acuerdo que le dieron aproximadamente $13. Me acuerdo de la hacienda, me acuerdo primero de Trumpillo, el galpón, donde nos quedamos, de la comida. En esa hacienda teníamos miedo, yo tenía miedo, porque decía que había indios, y tenía miedo que nos atacaran con la flecha. Al año siguiente, Alexandria y Anastasia dejaron las barracas del Trompillo y se desplazaron junto a sus hijos al estado Lara, a la hacienda El Paují, en el municipio Torres. Allí nació su último hijo, Vladimir, y siguieron su camino asentándose en la ciudad de Barquisimeto, específicamente en Barrio Nuevo, lugar último donde vivieron. Yo nací en el año 41 cuando empezó la guerra, o sea, que éramos todos chiquiticos. ¿Y con qué nos alimentaban? Eso es verdad que siempre me quedó en la cabeza. Cuando ya tenía uso de razón, bueno, ¿cómo hacían los padres para alimentarnos en ese momento? Porque solamente del pecho yo no creo que nos hayan alimentado. Pues. Y entonces, como Vladimir nació aquí en Venezuela, salió el más robusto, el más grande, el más desarrollado, porque no pasó hambre. Pero allá nosotros sí pasamos hambre, bueno, quedamos pasmados un poquito. Vivimos una infancia muy pobre, demasiado pobre. Llegamos a La Pedrera, a una casita que era un solo cuarto, como una choza, una vivienda de un solo cuarto donde vivíamos todos. Ha quedado atrás el recuerdo de sus familias y tierras en las que nacieron. Muy poco se sabe de la procedencia de la familia. Quedó solo en el ambiente los comentarios muy confusos, susurrados por los esposos, por cuanto Alexandria y Anastasia decidieron darle vuelta a la página de la pobreza, del comunismo y de la guerra sangrienta, desapareciendo alguna luz de vestigio que pudiera llevarnos a sus raíces. Él me hablaba poco de la guerra. Una sola vez me enseñó, lo vi desnudo y vi 7 impactos de bala que tuvo en la guerra. Tenía 7 perforaciones de bala. Él era carpintero, era muy buen carpintero. Mi mamita era muy buena cocinera, muy limpia, trabajaba mucho. Porque yo era muy pequeña y no me interesaba nada de eso. Y lo que conozco, pues por referencia, conversaciones dentro de la casa. Los niños Goncharenko-Kabalevska iniciaron una nueva vida en Venezuela, aportando cada uno con sus habilidades y el ímpetu heredado de sus padres y abuelos, una generación de optimistas pujantes que se amalgamó a la gente de progreso de su nueva patria. Не слышны в саду даже шорох